Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que como habíamos comentado la clase pasada, vamos a proceder a la segunda metodología que nos toca ver el día de hoy, ¿no? En este caso es la metodología de Jenkins. Entonces procedamos, son tres metodologías, ¿no? Las que nos toca ver para el capítulo número 3. Entonces esta es la segunda, la tercera la vamos a ver el día viernes y bueno, el subsiguiente lunes como hoy es nuestro examen de primer parcial, ¿no? Pero eso lo vamos a revisar al finalizar esto, ¿ok? Entonces, lo que nos toca ver el día de hoy es la metodología de Jenkins. Veamos quién es Jenkins. A diferencia de todos los demás, Jenkins es un matemático, ¿ok? Es un matemático inglés que ha propuesto esta metodología. ¿Por qué digo a diferencia de los demás? Porque los demás eran filósofos, eran de la parte de las ciencias sociales y todo lo demás. En este caso es un matemático y ya van a ver un poco por qué viene esa inclinación hacia este lado o como les digo yo, cómo es que se va a aplicar. Entonces, ¿cuáles son las características de la ingeniería de sistemas? Nos dice, voy a cambiar a pluma esto, ya, que nos da la posibilidad de poder contemplar a través de su metodología, que ahorita les digo de qué consta, la solución de problemas completamente diferentes que pueden proveer o pueden provenir de áreas muy diferentes como la tecnología, que es nuestra área, y la administración. En este caso, nosotros caemos como anillo al dedo a esa metodología. ¿Por qué? Porque viene hacia nuestra área, ¿no? Donde nos dice que se va a ir enfatizando sus características comunes a través de los de isomorfismos que puedan relacionar. Ahora, si ustedes se acuerdan un poquito, lo que han estado viendo, creo que incluso les dejé de tarea en alguno de sus cuestionarios, que es un isomorfismo. Un isomorfismo son dos características idénticas, pero con composiciones diferentes y algo así, ¿no? Entonces, vamos a poder trabajar eso. ¿Por qué les digo eso? Y les voy a dar un ejemplo con el que siempre van a ir trabajando ustedes. ¿Qué sería? Por ejemplo, un sistema contable. El isomorfismo en un sistema contable significa que se va a trabajar la parte de contabilidad de una empresa. Pero, ¿qué significa? Si nosotros estamos viendo o nos dividimos o nos separamos por rubro, como en algún caso yo les había dicho, conozco yo el rubro de la parte contable del sector eléctrico que es completamente diferente, bueno, no completamente, hay una parte que es completamente diferente que son sus ciertos planes de cuentas del rubro de hidrocarburos, del rubro de la universidad, por ejemplo, de educación es otros planes contables, pero la base es la misma. Entonces, ese es un isomorfismo, es un sistema contable que maneja básicamente la parte contable de una empresa, bueno, contable, financiera y económica de cualquier empresa, pero la base es una y las ciertas particularidades de acuerdo al rubro se hacen diferentes. Entonces, eso es un isomorfismo. Por ejemplo, como les había comentado la clase pasada también, les había dicho que el, que el WebSys es un sistema bastante apreciado por otras universidades que quieren adquirirlo, quieren comprarlo, quieren que se lo ceda, o sea, hay un montón de situaciones que se están analizando, pero tienen que ver la parte de ajustar de acuerdo a sus reglamentos, porque el WebSys está de acuerdo a la normativa universitaria de San Simón, pero no nos olvidemos que la Universidad Mayor de San Simón también depende del CV, y dentro del CV hay todas las universidades públicas más la EMI y la Católica, que significa que tienen cierto grado de isomorfismo, que es la base fundamental, y de ahí ya vienen sus adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, creo que las de Potosí, siglo XX y Tomás Frías, tienen 3 parciales y un final, no tienen instancia o tienen parciales y directamente instancias, o sea, hay diferentes cosas que se puede ir ajustando, pero al final sigue siendo un sistema de inscripción,
sigue siendo un sistema de administración académica. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que ir viendo, pero a eso se refiere cuando se dice que se va a ir trabajando con isomorfismos, ¿no? Bien, veamos entonces cuáles son las fases y las actividades que propone Jenkins dentro de su metodología. Les adelanto, son 4 fases y cada fase tiene sus actividades propias dentro de cada uno. Empecemos con la fase 1, que es la fase de análisis de sistemas. Aquí se van a ir dando cuenta un poquito que es como, ustedes ya han debido pasar por su materia que es taller de 335, ¿no? Que es la fase de, desde el proyecto de prefactibilidad o desde los requerimientos hacia la implementación. Entonces, el primer paso es la identificación y formulación del problema. Sumamente importante, que eso lo van a ir viendo en todo tipo de materias. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que queremos resolver, no sabemos, no identificamos las características de lo que nosotros queremos solucionar, no es posible o no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos plantear una solución, ¿no? O sea, siempre, y eso lo van a poder ver cuando ustedes estén por graduar para hacer su perfil. Mucha gente busca de, así, de improviso, busca un poquito de, de pasado a los problemas y ya están pensando en la solución. No. Primero tienen que analizar, conocer y dominar el problema para posteriormente recién poder ir o poder ir a ver cómo es que vamos a plantear la solución. Entonces lo mismo es acá. ¿Ok? Luego viene la organización del proyecto. Una vez que conocemos el problema, tenemos que organizar. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a organizar o qué se tiene que organizar? Se tiene que organizar primero el problema, cómo se va a estructurar, y más adelante la solución, ¿no? Esa es la parte de la organización. Eso es lo que se organiza. Luego viene la definición del sistema. Como ya sabemos, ya conocemos el problema, ya conocemos absolutamente todo ello, tenemos que definir qué cosa vamos a hacer. Por ejemplo, un sistema de inscripciones para estudiantes, pero hay que ver qué tipo de modalidades de admisión tiene San Simón. Por ejemplo, si estamos queriendo hacer para San Simón, el WebSys tiene ellas. Si no saben, hay un montón de modalidades de ingreso a la universidad. La primera y la más conocida es el examen de ingreso, por el cual ustedes han ingresado. Segundo, hay los PAES, pero ha cambiado de nombre a PBI, creo que son el programa de admisión estudiantil. Luego está el de los convenios gremiales, los hijos de los dirigentes de la COP, de la COD y de todas esas organizaciones sociales, entre comillas, lo coloco yo, que tienen ingreso muy restricto. Otros que sí tienen un gran mérito y creo yo son los que han ganado olimpiadas, que les dan acceso. O sea, creo, si no, la memoria no me está fallando, son alrededor de 12 modalidades de ingreso. Y el WebSys o nuestro WebSys trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque al final se tiene que generar su código SIS para todos. El código SIS para los estudiantes o para, bueno, estudiantes, docentes y administrativos, todos tenemos nuestro código SIS. Es como nuestro carnet de identidad. Ahora, algún rato se preguntarán, a ver, en mi caso de mí, yo he sido estudiante al igual que ustedes y tengo mi código SIS de estudiante. Y ahora he entrado por examen de competencia en 2006 y me han generado otro código SIS. Y la pregunta que todo el mundo se hacía es, ¿pero por qué me han generado otro código SIS a mí? Sencillo, porque era otro tipo de usuario y dentro del sistema tengo otros privilegios como usuario. ¿Qué significa? Que como estudiante podía inscribirme, como estudiante podía ver mis notas y todo lo demás. Mientras que ahora que soy docente ya no me puedo inscribir a nada, en realidad. Segundo, tengo acceso a las notas, que es un módulo que no tienen acceso los estudiantes. Puedo modificar las notas, puedo hacer un montón de situaciones que no pueden hacer ustedes. Es por eso que se tomó la decisión dentro de San Simón de que yo voy a, bueno, no que yo, los docentes tengan otro código SIS. ¿Ok?
Entonces esa es la forma y la hermenéutica con la cual se va trabajando, y esa es la parte de la definición del sistema. ¿Ok? Luego viene la definición del suprasistema. ¿Qué significa? Aquí yo siempre lo divido en dos partes. Eso ya les puedo ver un poco desde mi punto de vista de la experiencia. ¿Qué significa? ¿Por qué digo dos partes? Porque primero, yo en lo personal siempre me voy a la parte de la base de datos. Trato de diseñar la estructura y todo lo demás de la base de datos porque para mí es uno de los cimientos fundamentales que se tiene, o es uno de los cimientos con los cuales se trabaja de forma más sólida dentro de un sistema. Y lo segundo es la parte macro de todo el sistema, qué es lo que va a hacer, a qué se va a dedicar, qué piensa hacer, qué piensa interactuar, cómo va a interactuar, o sea, un montón de situaciones completamente diferentes. ¿Ok? Luego viene la definición de los objetivos de los suprasistemas, que estos dos vienen, bueno, ahora está tan abajo que faltan todavía más partes. Que estos dos vienen casados uno con el otro. ¿Por qué? Porque al momento de definir el suprasistema tenemos que definir qué va a ser ese suprasistema, porque al final los objetivos es eso, qué va a ser este suprasistema, las partes, las fases, los módulos, en qué se va a dividir y todo lo demás. Luego viene la definición de los objetivos del sistema. Ya son más específicos, por ejemplo, si hablamos de nuestro WebSys, cómo va a trabajar en la parte de inscripciones. ¿A quiénes va a atender primero? Por facultades, los semestralizados, los anualizados tienen otro calendario, se generan calendarios de inscripciones, hay varias fases de inscripción. Por ejemplo, dentro del WebSys también nos dan a nosotros fechas de inicio y de fin para poder subir notas de los parciales, para poder subir la nota del primer parcial, del segundo parcial, del examen final y posteriormente la instancia. O sea, hay ciclos en los cuales se puede ir trabajando eso. Esos son los objetivos. Otro tipo de objetivos son los objetivos que manejan la parte de los administrativos, de las autoridades, de ustedes como estudiantes. Ustedes no pueden ingresar, por ejemplo, a la fase de inscripción durante todo el año. Eso es imposible, se abre por fechas establecidas y por carreras, ¿no? Bueno, ustedes en realidad que son de sistemas tienen sus fechas establecidas que se comparte, creo, con informática, y así sucesivamente. Esos son los objetivos de acuerdo a lo que va a ir realizando el sistema. Algo que quiero que se graben también en su cabeza es que todos los sistemas, o el 100% de los sistemas, se deben modularizar. ¿Por qué? El WebSys es un claro ejemplo, porque un universo diferente, yo le llamo universo, hacen los estudiantes, trabajan y todo lo demás. Otro universo diferente hacen los docentes, hacemos los docentes. Otro universo diferente, las autoridades, y por último los administrativos. Pero todos los usuarios comparten algo, que es la base de datos, ¿no? A ciertas partes de la base de datos, pero es una sola base de datos. Entonces, eso también, perdón, eso también tienen que grabarse ustedes en su cabeza para que puedan ustedes trabajar, ¿ok? Eso es lo que les quería decir. Luego viene la definición de las medidas de desempeño del sistema. O sea, ¿cómo vamos a medir? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo podemos decir que es lo que siempre dicen, la parte administrativa siempre dice, no, el sistema es lento? ¿En relación a qué? Eso es desempeño. Saber cuántas transacciones se hacen al día, bueno, por segundo, por minuto, por día, en qué momento son las horas pico. Por ejemplo, en las inscripciones son las primeras horas desde las 8:00, creo, no estoy seguro, o desde medianoche se abre el sistema para que puedan hacer sus inscripciones. Hay uno, en lo personal no sé por qué se abre 8 horas el sistema, porque se satura en los primeros 3, 4, hasta 5 minutos, ¿no? Después de ahí es light, ya es conexiones sumamente livianas, ya no se sobre expone el puerto ni nada por el estilo y todo lo demás. Entonces, esas medidas de desempeño es medir la disponibilidad de la conexión, del ancho de banda, del acceso a la base de datos, de la aplicación, cantidad de usuarios, concurrencia, rendimiento, pruebas de estrés, o sea, hay un montón. Ahora, la pregunta es, creo que son alrededor de 12 o 14 medidas de desempeño. La pregunta es, ¿vamos a realizar todas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver, por eso se llama definición de las medidas de desempeño. Porque cuando nosotros definimos qué vamos a hacer.
Pero ¿qué es lo que nos da o qué es lo que nos dice qué cosa vamos a hacer? La respuesta es el contexto. Si va a ser una aplicación de escritorio, tiene un contexto diferente. Si va a ser una aplicación que va a funcionar en intranet, tiene otro tipo de contexto. Si es una aplicación web, tiene otro tipo de contexto. Si es una aplicación híbrida, que le llamo yo que es web, móvil, intranet, como el WebSys así, es otro contexto. El WebSys fue migrando así. Primero era solamente para que funcionaba en el intranet dentro de San Simón. Luego recién se empezó a abrir de 24 horas, después se empezó a restringir un poco los accesos, o sea, eso se va a ir restringiendo, se va a ir modificando de acuerdo a las necesidades del contexto. ¿Qué significa que sea de acuerdo a las necesidades del contexto? De acuerdo a cómo se está preparando, de acuerdo a cómo se está trabajando o pensando trabajar, de acuerdo a todo lo que tenemos, ¿no? Y por último está la recopilación de datos de información. Siempre es bueno hacer esta recopilación. ¿Por qué? Porque tenemos que saber dónde están las falencias para mejorar. Puede ser que la interfaz o el sistema sea espectacularmente bueno, pero la interfaz es sumamente complicada de utilizar, de trabajar, es engorrosa, confunde al usuario y todo lo demás. Entonces se tiene que también ir viendo eso. Con encuestas y todo lo demás se va recopilando información. Si se han fijado el WebSys, tenemos diferentes colores por usuarios. Eso también hay una teoría de colores que tiene su finalidad y su fin, y además los colores nos ayudan a separarnos, ¿no? No sé si ya les mostré. ¿Dónde estamos? A ver, aquí es. No sé si ya les mostré. ¿Dónde está? El WebSys. Fíjense, esta es la interfaz de docente. Esta es la interfaz de autoridad y es otro color. Esta es la interfaz de ustedes de estudiante. Fíjense, tiene incluso otros formularios donde se mete información diferenciada a la de los otros usuarios y el color es diferente. Y aquí están los administrativos. Entonces, fíjense, también eso es sumamente importante. ¿Por qué digo sumamente importante? Porque al final la recopilación de información hace eso, ¿no? Y nos ayuda a mejorar. A veces con pequeños colores, con pequeños iconos, gráficos, son más representativos que muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven, ya no dice prohibido estacionar los letreros, sino hay una E con un círculo y una barra de derecha a izquierda que es prohibido estacionar. Entonces, hay diferentes tipos de información que a nosotros nos puede dar, valga la redundancia, información para que nos vaya diciendo, vaya dándonos información para que nosotros sepamos trabajar y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso también hay que tener un poco de cuidado. ¿Y cómo vamos a saber eso? Haciendo encuestas, recopilando información. ¿Para qué? Para saber si el sistema está bien, el sistema se puede trabajar, el sistema es útil, tal vez el sistema es más engorroso, era más fácil no hacer el sistema, entonces ahí se tiene que volver a repensar, no significa que se tiene que desechar, sino que se tiene que repensar cómo se puede mejorar y todo lo demás, ¿no? Porque todo sistema que se desarrolla, por si acaso, siempre es para mejorar. Nunca en mi vida, tengo 41 años de vida, nunca en mi vida, y trabajo desde el año 2000 en diferentes tipos de empresas, desde que era estudiante, he visto que se desarrollan sistemas para empeorar la situación en la cual se está. Siempre se ve desde un punto actual en adelante, nunca hacia atrás, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se tiene que ver. Y para eso se recopila información, siempre para ir mejorando, ir enriqueciendo, ir dando pasitos más hacia adelante para poder eh, buscar lo que se está tratando de realizar, ¿no? Mejorar. Bien, pasemos a la fase número 2. Como les había dicho, son 4 fases. Es el diseño del sistema. Aquí, con la fase número 1, ya hemos analizado, hemos definido todas las cosas, o como yo le digo, hemos rayado la cancha, o si ustedes quieren ver, es como si fuera un framework, o sea, un marco de trabajo. Hemos dicho hasta dónde vamos a hacer, qué cosas vamos a llegar a hacer, y vamos a ir puliendo un poco en esta fase, que es el diseño de nuestro sistema. ¿Qué nos dice? Se va a proporcionar el ambiente futuro del sistema. Aquí ya se aterriza, ya se llega a hacer la definición final
de que si la aplicación va a ser móvil, si va a ser móvil, si va a ser responsiva, bueno, ya todas las aplicaciones móviles son responsivas con interfaces responsivas, el tipo de ambiente en el cual va a trabajar. Por ejemplo, si es móvil ya se necesita conexión a internet, pues si son aplicaciones de escritorio y no queremos publicar nada hacia afuera, entonces tenemos que ver eso. Si son aplicaciones web, si son aplicaciones híbridas, hay que ver si cómo va a trabajar con la red, con qué protocolos, cómo se va a conectar. O sea, hay varias cosas que tienen que ver y eso se le llama ambiente. Cuando se dice ambiente es que vamos a ir viendo cómo va a ir trabajando. Es como su habitación de ustedes. Tal vez sus papás se las han armado cuando ustedes eran pequeños, la cama de un lugar, y a ustedes no les parece y van a ir cambiando de acuerdo al criterio que ustedes tengan. Y ese criterio es el ambiente que ustedes quieren generar. Tal vez quieren trabajar, estudiar en su cuarto, en su habitación, y la luz solar les da directo al monitor y no ven nada, ¿no? Entonces tal vez tengan que mover las cosas. Ese es la preparación del ambiente o proporcionarse un ambiente. Lo mismo pasa en un sistema, tipo de base de datos que vamos a utilizar. Eso hay que ver si va a ser Postgres. O sea, cuando hablo de base de datos, tal vez hay que ver un poco la cantidad de transacciones que se va a tener por segundo, cantidad de transacciones en volumen, en profundidad. O sea, hay que ver un montón de situaciones, pero todas ellas, por si acaso, grábense en su cabeza, no los da el contexto. Todo es contexto. Por ejemplo, no es a algunos de sus compañeros, no sé si era en esta materia o en otra, me mencionó el tráfico que tienen los data centers o los centros de cómputo de Google en relación a nuestro WebSys. ¿No? Es lo que Google transacciona en un segundo, el WebSys debe transaccionar en un año, ¿no? Pero bueno, hay que también ver el tipo de uso, lo que se trabaja, el ancho de banda, los recursos. O sea, hay varias cosas que eso se llama contexto, que hay que ir viendo, ¿no? Y algo que como ayuda a memoria, como ayuda para ustedes, les puedo decir que cuando comparen algo, comparen entre iguales. Comparen papas con papas. ¿Qué significa? Cuidado, estén queriendo comparar nuestro WebSys con alguna aplicación comercial, como el Google Workspace, por ejemplo. Cuidado, quieran comparar, eso es algo que no se puede comparar. ¿Por qué? Porque los recursos, el tipo de institución, el tipo de ambiente, o sea, son cosas incomparables. Es como si ustedes quisieran hacer una carrera de 100 metros planos y se ponen ustedes en representación de Bolivia sin preparación, sin entrenamiento ni nada, y viene Usain Bolt por representación del resto. O sea, no podemos nosotros ni siquiera participar. Él acaba, creo, en 8 segundos los 100 metros planos. Nosotros creo que vamos a acabar, qué sé yo, en unos 30 segundos, ¿será? Pues. Entonces no podemos compararnos. Siempre se compara todo lo que son iguales. ¿Ok? Siempre se compara entre iguales. O una carrera, por ejemplo, de velocidad de cuartos de milla. Yo con mi peta del año 40 o 50 y ustedes en un Ferrari del año. Es incomparable, pues. Mi peta no sé en qué tiempo llegará por velocidad de esa milla y mi Ferrari lo hará en unos 10 segundos, ¿no? Entonces, siempre se compara, si bien son autos, pero hay que comparar entre iguales, ¿no? Eso es algo que les puedo ir diciendo, ir comparando. Bien, la siguiente parte de la fase 2 es se desarrolla un modelo cuantitativo del sistema. ¿Qué significa o qué tengo que recalcar acá? Siempre se trabaja con esta palabrita que ustedes están viendo acá, cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? Cuantificar, el prefijo cuanti es medir. Cuando ustedes vean cualitativo, esta T se vuelve en L, eso no trabajamos nosotros. O sea, los de ingeniería de sistemas no trabajamos con esa área, no trabajamos con esa parte ni nada por el estilo, sino que nosotros trabajamos con la parte cuantitativa. Cualitativamente trabaja el área de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque analizan comportamientos de grupos sociales, analizan la toma de decisiones de grupos sociales, mientras que nosotros no somos más pragmáticos, somos ingenieros. Vamos a ver la parte numérica y eso es la parte cuantitativa, que tenemos que tener indicadores para poder medir rendimientos, para poder medir nuestro ancho de banda, nuestra cantidad de transacciones, o sea, un montón de situaciones que nosotros tenemos que ir viendo y trabajando. Ezequiel, levantaste la mano.
Sí, ingeniero, tiene una consulta. ¿Y no hay, digamos, algunos modelos híbridos que manejen tanto, digamos, aspectos cuantitativos como cualitativos? No sé, tal vez relacionado a estadística en psicología o cosas así. Ahí pueden ustedes buscar, se llama Atlas TI Software. Por ejemplo, maneja comportamientos de cualitativos con tendencia cuantitativa. Pueden buscarlo, es bastante bonito, es un software estadístico que trabaja para bueno, primero para procesamiento de información, para recuperación de, ¿qué se llama esto de la parte cualitativa? Análisis de comportamiento se llama. Este Atlas TI trabaja con eso. Pueden descargarlo, tiene una versión demo de 30 días, es bastante bonita. Les digo porque la conozco, la he trabajado con mi tesis doctoral, entonces es bastante bonita y intuitiva de utilizar, ¿no? Ese es el único que conozco y he trabajado y lo he utilizado. Otro desconocería, ¿no? Que es así un híbrido entre quanti y quali. ¿Ok? Bien, continuemos. Luego, la última parte de la fase 2 nos dice que se hace la evaluación de las alternativas generadas y se selecciona la que optimice la operación del sistema. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Se acuerdan que yo les decía que siempre tienen que tener por lo menos un plan A y un plan B? Se hace para esto. Cuando se propone un sistema, cuando se propone un diseño o algo, siempre tenemos que tener dos posibilidades, nunca una, porque la probabilidad de que nos rechacen es el 50%, no hay una probabilidad más alta. Si la primera propuesta, el primer diseño, el primer análisis o lo que presentemos es aceptado, la otra no es que se va a ser descartada, sino que puede servir para poder enriquecer o diversificar, es la palabra correcta, algo que nosotros querramos o pretendamos hacer. ¿Ok? Entonces tenemos que tener también un poco de cuidado en esa parte o de esa parte para que nosotros podamos ver y trabajar. ¿Ok? Pasemos a la siguiente fase. Entonces fíjense, en la fase número 1 hemos analizado el sistema. La fase número 2 hemos diseñado el sistema. Ahora en la fase número 3 vamos a implantar el sistema. ¿Cuál es la primera actividad de la fase número 3? Nos dice que los resultados se deben presentar a quienes toman la decisión. Si ustedes son los que toman la decisión, adelante. Si ustedes son parte intermedia o mando medio de decisión, tienen que presentar más arriba. Nunca tomen ustedes la decisión, solamente se tiene que presentar propuestas. ¿Ok? Segundo, buscar aprobación para la implantación del diseño propuesto. Siempre, eso sí, yo recomiendo a todos mis dependientes, a todos los que formo yo a mis tesistas, siempre tiene que haber una aprobación. Una aprobación verbal, mejor ni siquiera la cate. Puede ser un correo electrónico, yo utilizo bastante y sobre todo casi todo lo que hago es por correo electrónico. ¿Qué significa? A través de la ley de telecomunicaciones en Bolivia, bueno, en nuestro país, a partir del año 2013, por esta ley, el correo electrónico se convirtió en una herramienta oficial para poder notificar, intercambiar información y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa? Que si a mí me mandan un correo electrónico de su cuenta personal o institucional y es corroborable que esa cuenta es la que maneja ese usuario, entonces tranquilamente es como si estuviera dando un consentimiento escrito. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Si ustedes, vámonos a nuestro ambiente de nosotros, si ustedes me mandan un correo de su cuenta institucional, de la universidad, de su cuenta institucional de correo electrónico, me mandan y me dicen, ingeniero, por motivos de salud, no puedo rendir mi segundo parcial y solicito que me ponga, que me tome la materia como abandono. Entonces, lo que voy a hacer yo, hágalo y les pongo abandono. ¿Por qué? Porque ustedes me están solicitando por los motivos X y Z, no sé, pero algún tipo de motivo tendrán que yo evaluaré para ver si es pertinente o no. Por ahí me dicen, ¿por qué me da flojera? Bueno, pues la flojera es otra cosa, entonces se mantienen con la nota que está. Pero si es por un problema de salud de ustedes, de su entorno familiar, no sé, cada quien tenemos diferentes tipos de problemas, se procede. ¿Y qué pasa si ustedes aparecen dando examen?
Yo tengo toda la tuición y tengo el respaldo de que ustedes tienen 0 en su segundo parcial. ¿Por qué? Porque al final ustedes me han pedido. Y no es lógico y después me dicen, no, yo cuando he autorizado. Entonces el correo electrónico está ahí, en mi bandeja de correo, está ahí para que pueda yo agarrar y decir, tú me has autorizado, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ir viendo, eso es lo que se tiene que ir trabajando para, las autorizaciones. Eso es lo que bueno, yo siempre lo realizo, ¿ok? Y luego dice que se construye en detalle el sistema. Se construye en detalle, ¿de acuerdo a qué? A nuestros requerimientos. Ahora, esto es algo con lo que yo no estoy de acuerdo con Jenkins, con la palabra implantación. Para mí hay una fase previa que es básicamente lo que se está tratando de hacer aquí, que se llama la implementación. Una cosa es implementar y otra cosa es implantar. ¿Cómo yo lo diferencio? La implementación es el desarrollo, análisis, absolutamente todo. Y la implantación es la puesta en producción o puesta en funcionamiento. Como el WebSys puede estar implementado en servidores de prueba y todo lo demás, se hacen ciclos de uso, se hacen ciclos de desarrollo, se hacen ciclos de migraciones, o sea, se hace todo, pero hasta ahí está implementado. ¿Cuándo y cómo se va a implantar? Se va a implantar cuando ya se ponga servidores de producción y cuando se esté utilizando por los diferentes tipos de usuarios. Se puede empezar por un usuario, no es problema, no es una restricción, no hay algo que diga que tienes, puedes y tienes y debes eh, eh, implementar con todos los usuarios. Se puede implementar tranquilamente uno por uno. ¿Ok? Entonces esto también hay que ir bien. Pero bueno, esa es la separación y la diferenciación que hago yo. Pero bueno, cada quien toma los pasos que ven convenientes, ¿no? Y la última actividad de la fase número 3 es que se tiene que probar, ¿dónde está? Que probar para comprobar el buen desempeño de su operación. Lo que les decía, ciclos. ¿Qué es un ciclo? La parte de inscripción, por ejemplo. Cuando ustedes se inscriben y se migra. ¿Por qué digo ciclos? Porque hay varias fases de inscripción. Hay varios días, por ejemplo, que sea de lunes a viernes. Hoy día me inscribo en unos grupos o me hago una inscripción. No me parece por el horario, tengo muchos puentes, no sé pues los motivos. Entonces mañana o más tarde me cambio de grupos. Y así sucesivamente hasta que se cierre ese ciclo. Entonces pasa ese ciclo y se vuelve a abrir, ¿no es verdad? El WebSys, ustedes saben mejor que yo, que se abre 2 o 3 veces, creo, antes de cerrarse después de los exámenes de mes. Entonces se puede volver a modificar y se tiene que migrar nuevamente, ¿no? Pero en este caso ya se va a migrar diferenciales. ¿Por qué? Porque creo yo que de un 100% de los que se han inscrito al principio del semestre, hasta un 40, 45, hasta 50% serán los que modifican, el resto ya no. Porque si no sería una chacota, creo yo. Pero bueno, eso depende de cada persona. Esa parte ya no se puede controlar porque si ustedes se fijan, se vuelve un tema cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque se trabajaría con el comportamiento de ustedes, el estado de ánimo, no sé, pues qué problemas o qué instancias ustedes tomen decisiones o utilicen para tomar decisiones para cambiarse de horario. O al final consiguieron un trabajo y todas las materias que están, no hay horario de noche, ni modo, pues dejan un semestre o se quedan con una, o sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso es la comprobación de los ciclos, también de las notas. Cuando se migra el primer parcial, segundo parcial, hay que ver si ya han aprobado y se deshabilita o ya no se habilitaría para los que dan examen final, o sea, solo los reprobados. Lo que se hace para instancia, las planillas electrónicas que me llegan a mí o que se me habilitan en mi interfaz de instancia, yo ya no puedo ver quiénes son mis estudiantes reprobados. ¿Por qué? Porque al final solamente me da la interfaz de mi planilla de los estudiantes que cumplen con el requisito de promedio mayor o igual que 26 y menor que 51 en el primer y segundo parcial, pero solamente me da esa lista filtrada. Entonces, ese también es una forma de comprobar el desempeño o la operación de esa parte del sistema, ¿no? Entonces, eso se llaman ciclos y se hacen parte por parte
para posteriormente al final hacer un ciclo completo o un válido completo, que le digo yo, de todas las actividades del sistema para ver si está funcionando correctamente. Y eso se lo hace y se trabaja directamente en entornos de prueba. ¿Ok? Solamente en entornos de prueba. No se hace en entornos de producción, solamente en entornos de prueba. Una vez que se pase esos ciclos, recién. ¿Ok? Bien, pasemos a la última fase, a la fase número 4 de esta metodología, que nos dice que es la operación y apreciación retrospectiva de los sistemas. Siempre tenemos que ver hacia atrás cómo se ha hecho y cómo podemos mejorar. ¿Se acuerdan de ese lema, esa frase que, bueno, no sé si les dicen, yo les digo, cuando yo era docente de introducción de primeros semestres, siempre les decía a mis estudiantes de programación que tienen que mentalizarse y ponerse en su cabeza que un sistema nunca se termina de desarrollar. Siempre hay algo que mejorar, hay algo que perfeccionar, o los requerimientos, surgen nuevos requerimientos o evolución. Por ejemplo, la normativa, cuando yo era estudiante, hace muchos años atrás, yo entraba en el 98 a San Simón y me he graduado en 2003. Eh, Dábamos 3 parciales y una instancia, no había examen final. Creo que el año 98, ahí ya hubo un cambio donde se dividió en 2 parciales, un examen final y un examen de instancia, ¿no? Entonces, eso se llama retrospectiva, cómo funcionaba y cómo funciona ahora. ¿Qué significa? No significa, por ejemplo, con ese mismo ejemplo que les estoy dando, no significa que las planillas de esa época de los que tenían 3 parciales y una instancia se van a modificar. No, se tiene que, es más, almacenar en un estado seguro para que esté, ¿cómo se llama? Trabajando, o perdón, resguardada en un estado seguro. ¿Por qué? Porque se imaginan que se pierda. Yo dejaría de ser un estudiante graduado de San Simón. Bueno, no yo, todos los que hemos estudiado hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque ahora hay 2 parciales, una en final y una instancia. Hay otra modalidad. No se tiene que perder esa información. ¿Por qué? Porque en el tiempo, en algún momento, yo puedo certificar si estoy accediendo a una beca. Por ejemplo, quiero y necesito la certificación de mis notas. Y para esa certificación yo necesito tener un respaldo, y ese respaldo me lo tiene que dar la universidad, no es que lo tengo que tener yo, sino que la universidad es la que a través de un memorial, a través de un valorado y todo lo demás, me lo tendrá que dar a mí. ¿No es verdad? Porque ellos son los encargados de resguardar esa información, no yo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se necesita, eso es lo que se trabaja. ¿Ok? Bueno, eso también tienen que tener un poquito de cuidado. A eso es a lo que me voy y a lo que les digo yo que se llama o se trabaja como retrospectiva. ¿Ok? Bueno, eso es lo que les puedo decir como retrospectiva. Bien, ¿qué nos dice? La operación inicial del sistema. O sea, el punto de largada o el primer día que se libera. La liberación del servidor de producción, le llamo yo. Cuando empieza a funcionar. Hay que hacer controles, ¿no? Si se cuelga, qué tipo de solicitudes, hay que ver la parte de seguridad, no significa que ya se haya revisado, validado todo, sino que hay que ver ciertos aspectos fundamentales para ir mejorando, o otros se llaman para ir parchando lo que tal vez no nos habíamos dado cuenta y todo lo demás. El WebSys, por ejemplo, ha sufrido varias modificaciones, tiene, um, no sé, creo que tiene más de 40 parches de todo tipo, ¿no? En bajo nivel, alto nivel, en browser, navegadores, protocolos, lenguaje. O sea, hay un montón de situaciones que ha ido cambiando de acuerdo a la evolución también de la tecnología, ¿no? Luego está la apreciación en retrospectiva de la operación del sistema. ¿Cómo funcionaba antes? Se cruza información. Ah, eso me estaba olvidando. Todo lo que teníamos en papel se tiene que revisar y migrar a nuestro sistema. ¿Por qué? Para ver si se puede trabajar. Por ejemplo, un sistema contable. Se tiene que cargar por lo menos 2 o 3 años hacia atrás toda la contabilidad que se tenía y sacar los reportes que se tiene, porque ya son consolidados, son estados de resultados, son planes contables que ya están ahora, incluso hasta auditados.
Entonces se tiene que corroborar que el sistema funcione exactamente igual. ¿Por qué? Porque es la hermenéutica del, de ese sistema contable, ¿no? Entonces se hace eso, hay que ver un poco, eso se llama también retrospectiva. ¿Por qué? Porque se tiene que ver cómo funcionaba antes y si sigue funcionando igual. ¿Cómo se tiene que hacer? Por ejemplo, si hoy día quisiéramos implementar el WebSys, tenemos que ver lo que hace, bueno, si es que si hiciera en papel las notas y todo lo demás, que esté exactamente igual. Puede ser que al sacar el promedio pase a algo, no sé, o agarremos otro conjunto de números, o sea, no me estoy inventando algo así agarrado de los cabellos y no salga el promedio como tiene que salir. Entonces hay que ir viendo, corrigiendo ese tipo de inconvenientes, ¿no? No significa que en la etapa de prueba se pueda ver, corregir todo. Cuando se llama puesta a punto en operación, cuando ya está funcionando el sistema y se va viendo qué parchar, qué solucionar. Si lo que está funcionando es muy grande, o sea, está teniendo fallas muy grandes, se tiene que sacar de funcionamiento. Bueno, se llama funcionamiento solamente los accesos, el sistema, y se te lo tiene que parchar lo más antes que se pueda para volver a terminar de poner su implementación o implantación. ¿Ok? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese tipo de cosas. Y por último está el mejoramiento de la operación del sistema diseñado. Siempre se tiende a mejorar todo, ya sea en operación o ya sea en el diseño. ¿No? Por ejemplo, las interfaces de los correos electrónicos, si ustedes buscan un poquito, era completamente diferente a las interfaces que se tiene ahora, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado para esas cosas que estamos viendo, trabajando y todo lo demás. ¿Ok? Entonces hay que ver un poco eso, hay que ver qué se quiere hacer, qué estamos buscando también nosotros. O sea, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, muchísimas. Muchos creen que solamente desarrollar, testear y ya. Pues no, ¿no? Entonces hay que ver y tomar en cuenta todos esos aspectos o la mayor cantidad de aspectos que veamos convenientes. Ah, bueno. Y eso es hasta ahí. La metodología de Jenkins propone esas 4 fases con esas actividades. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o consulta al respecto. No hay. Ok. Entonces esta es nuestra segunda metodología de las 3 que tenemos que ver y revisar para nuestro capítulo número 3. ¿No? Sabemos que son 3 capítulos para el segundo parcial, el 3, 4 y 5, estamos en el tercero. El día viernes vamos a revisar la última metodología. ¿Qué quería decirles o qué quiero recomendarles para el día lunes, que es el día de nuestro examen de primer parcial? El enlace se va a publicar tal vez unos 5 minutos antes o en el peor de los casos a las 18:45 en punto en el tablón de nuestro Claro. Aquí se va a publicar el enlace donde ustedes tienen que llenar sus datos personales, apellidos, nombres y código SIS, y ahí va a estar el documento con su examen. Ustedes lo responden. Si los van a hacer a mano, por favor, letra clara. Si lo hacen en computadora, no hay problema. Colocan la pregunta, la respuesta, lo imprimen en un PDF y suben. ¿Ok? Ya hemos hecho el simulacro, ya hemos hecho todo. Entonces, es esa la hermenéutica. Lo único diferente es que va a ser hasta las 20:15. Hasta las 20:15 su examen. El servidor, yo lo configuro para que reciba hasta las 20:25 las respuestas, o sea, los documentos PDF de su examen. Pasada las 20:25 o 20:25 en punto, se cierra el servidor y no recibe más respaldos, yo le llamo respaldos de examen. Ojo, tomen sus previsiones. Yo les estoy dando 90 minutos para responder su examen y 10 minutos que creo que son más que suficientes para escanear su examen y subirlo. ¿Ok? Si me mandan por WhatsApp, por correo electrónico, no sé, hasta mi correo personal fuera del institucional lo consiguen no sé de dónde, no me tomo ni siquiera la molestia de descargar ni de leer. ¿Por qué? Porque las reglas son para todos. Todos reciben el examen del mismo lugar a la misma hora y todos deben entregar hasta esa hora. ¿Ok? Esas son las consideraciones que quería decirles.
para el siguiente lunes, que es nuestro examen de primer parcial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o consulta de nuestro examen? O del día lunes que va a ser nuestro examen, mejor dicho. No hay. Ok, entonces todo está claro, todo está ahí. Nos vemos el día viernes para ver la última metodología que nos toca ver para nuestro capítulo número 3. Hasta el día viernes. Cuídense por favor y nos vemos. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes, muchachos. Cuídense. Nos vemos.